Dios, su presencia está en este lugar. Hermoso es el Señor. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Primer libro de Samuel es una de las historias más tremendas que hay en la palabra del Señor, que tienen tanto para enseñarnos. Se trata de lo que sufrió, de lo que vivió una familia, especialmente de lo que sufrió una mujer de Dios, alguien que está en el Señor. Y estar en el Señor no significa que no haya sufrimiento. El Señor dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y primer libro de Samuel relata de manera especial la protagonista principal allí, aunque Samuel después del capítulo 3, pero los primeros capítulos es Ana. En realidad, sin Ana, primero Samuel, segundo Samuel, y ese tremendo profeta de Dios que fue Samuel, encargado de ungir los dos primeros reyes del pueblo del Señor, del pueblo de Dios, no hubiese existido. Fue a través de Ana como recipiente, de Ana como instrumento de Dios para plasmar los propósitos divinos. Samuel es porque Ana fue también. Y entonces, los primeros capítulos, la protagonista la encontramos es Ana. Ana estaba casada, como era la costumbre en aquel tiempo, estaba casada con Elcana, así se llamaba su esposo. Él tenía dos mujeres, el nombre de la una era Ana, la que te mencioné, y la otra se llamaba Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón, junto con la familia, subían a la ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban los hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Es decir, todos ofrecían sacrificios y, como también era la costumbre, participaban de los sacrificios y comían como una fiesta de gozo y de alegría delante del Señor, conforme a la parte que el padre de familia les daba. Pero Ana daba una parte escogida, una parte elegida, una parte especial, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Aunque normalmente se amaba más o se tenía cierta preferencia e inclinación por la mujer que daba hijos, la palabra de Dios acá aclara que había un amor especial de su esposo por la vida de Ana. Y dice la palabra que a Ana daba una parte escogida, aunque amaba a Ana, aunque Dios no le había concedido tener hijos, y su rival, vamos a rayar, los que les gusta subrayar la Biblia, verso 6, dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Subrayá ese versículo porque es muy fuerte. Primero, Penina no tenía por qué ser la rival, pero ella eligió ponerse en ese lugar. Hay rivales que no elegimos, pero ellos se ponen en ese lugar. Lo hermoso es que no vemos a Ana nunca en lugar de rival de Penina. No vemos a Ana que se queje contra ella, que haga algo en contra de ella. Las mujeres de Jacob estaban constantemente riñendo y teniendo problemas entre sí. Negociaban, comerciaban, bueno, etcétera. Un lindo lío. Pero Ana no presentaba batalla, pero Penina había elegido ser rival de ella. Había un motivo, y uno de los motivos aparentes en los cuales podemos concluir que esta batalla familiar se había desatado, era el amor del esposo. Porque de alguna manera, aunque Penina le había dado lo que se supone que él querría, era muy claro, por la porción elegida que él daba, que él le daba una parte especial a Ana también. El hecho es que ninguna de las dos exactamente tenía lo que quería. Pero la que está hostigando, la que está irritando, la que está burlando, la que está trayendo angustia, tormento al corazón de Ana, es Penina, que se constituye para ella como una rival, en lugar, por ejemplo, de llegar a un acuerdo de bendición, a un acuerdo familiar, que es, en definitiva, lo que es agradable delante del Señor. En cuanto ustedes dependan, estad en paz con todos. Insisto, no vemos a Ana hacer algo en contra, pero Penina estaba empedernidamente obsesionada con irritar a Ana. Y su rival la irritaba, enojándola, entristeciéndola. ¿Sí? No era una burlita de tanto en tanto. ¿Sí? Tenía tanto efecto lo que hacía, que causaba que su corazón se irrite, tanto que hasta su mismo espíritu quedaba embargado de esa sensación de dolor, de fracaso, de no ser digna, de no estar cumpliendo con su propósito
de mujer y todo lo que significaba esta situación que vivían, sobre todo en aquel tiempo. Así que cada año, cuando subían a la casa de Jehová, la irritaba así. Verso que sigue. No es que una vez la dejaba por el piso y ya estaba contenta, sino que cada año redoblaba sus apuestas y la quería ver mal, la quería ver llorar. Yo no sé a cuánto le ha pasado, cuántos lo han discernido, pero hay gente que te quiere ver mal. Una risita por lo bajo por ahí se escuchó. Algunos dicen, no, dicen, bueno, sos un bendecido. Y cada año le volví a pegar. Y cada año le volví a decir, vos no tenés hijos y yo tengo hijos. Yo soy mejor que vos. Lo que yo tengo es mayor a lo que vos tenés. Lo que yo he logrado es mayor a lo que vos has logrado. El marido me ama más de lo que te ama a vos. Y por supuesto que acá hay una figura de la iglesia con el Señor. Y cada año, cuando subía a la casa de Jehová, le irritaba. Es decir, había un culto de adoración, estaban los hermanitos juntos en armonía, cada año subían a adorar. Y en medio del culto de adoración, la miraba de reojo y con una risita burlona le recordaba lo que ella no tenía, pero lo que la mujer había alcanzado. En medio de un culto, en medio de la alabanza, en medio de la oración, siendo parte de la familia. Y resulta que a veces los que más tristeza y angustia causan son las personas que más amamos y muchas veces también los que forman parte de la familia de la fe. Así que tranquilo que esto es parte. Pero si Dios es tu padre, no podés dejar de ser parte de la familia. No importa lo que pase en la familia pasa de todo. Pero vamos a aprender a través de la actitud de Ana cómo tener victoria en medio de situaciones semejantes. En medio de los angustiadores, cómo tener victoria. Esta palabra es de la angustia, de la tribulación, del dolor, a la victoria total y absoluta en el Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, como esta palabra viene del Espíritu de Dios, va a calar hondo en tu corazón y va a liberar tu espíritu. Y va a liberar tu mente. Y va a liberar tu corazón. Cada año iba, la irritaba y le repetía con lo mismo, por lo cual Ana lloraba y ni siquiera comía. Era tal la angustia en la cual había caído, era tal el dolor que tenía que ni siquiera podía comer. Y su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? Palabra que utiliza es afligido, entristecido, lloraba, angustiada de espíritu. ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando alguien está orando en presencia de Dios y está llorando abundantemente, es que no está teniendo un buen tiempo. Es que hay algo que está en su corazón, que a lo mejor viene soportando y arrastrando durante un montón de tiempo, pero simplemente no sabía que la carga era tan fuerte y tan pesada en su corazón. Pero se da cuenta cuando entra en la presencia. El problema es que nos acostumbramos tanto a veces a ciertas situaciones que llevamos peso, llevamos más carga, el espíritu se va opacando, se va apagando cada vez más y no lo notamos, no nos damos cuenta hasta que entramos un bendito momento en la presencia de Dios donde Dios empieza a liberar nuestra vida, a liberar nuestro corazón. Y Ana lloró en la presencia de Dios abundantemente, hizo voto a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, si dignare a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que diera a tu sierva un hijo varón y destruyeres a mi enemiga. Los que conocen la Biblia saben que eso no está ahí. Que diera a tu siervo un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová y lloraba abundantemente en esa amargura de espíritu, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria. Y Elí la tuvo por ebria. La ve, no escucha lo que está orando y está en una actitud de ebria. Atención, esta palabra ebria nos recuerda
los efectos del vino, pero los efectos del Espíritu Santo también. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien se lleno del Espíritu. ¿Pero por qué te hago esta mención? Porque estaba tan tomada por lo que estaba viviendo, pero a la vez tan tomada por la presencia de Dios, que él la tenía como ebria, es decir, su movimiento, su expresión, los movimientos de su labio. Ella estaba tan ensimismada en su comunión con Dios en lo que estaba pasando, que parecía ebria, no estaba ebria. Pero el sacerdote Elí pensó que ella estaba ebria. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. Por favor, decí fuerte conmigo, atribulada de espíritu. Estaba angustiada, otras versiones dicen angustiada de espíritu. Muchas otras versiones utilizan angustiada de espíritu, como por ejemplo la Biblia de las Américas, angustiada de espíritu o atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tenga a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas, por lo grande de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sufriendo, por lo grande de mi aflicción, sigue diciendo, he hablado hasta ahora. Estoy derramando en mi dolor mi alma delante de Dios. Y Elí respondió y dijo, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana su marido se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella y ella concibió y dio a luz un hijo que llamó Samuel, el primer profeta encargado de ungir los dos primeros reyes como por ejemplo el rey David, el rey conforme al corazón de Dios. Tremendo. Esta palabra entonces, te repito, subrayalo, es de la angustia a la victoria. El espíritu angustiado. Y muchos personajes en la Biblia, en la palabra de Dios, tuvieron que pasar momentos de gran dolor, de más angustia. Quiero decirte, las personas que Dios más usa son las personas que que han pasado por grandes dolores, por grandes angustias, por grandes quebrantos. Y lo tenemos a Ana, lo tenemos a David, lo tenemos al mismo Señor, sufriendo cosas que ninguno quisiera sufrir. Escuché alguna vez al pastor, al obispo, le dicen así en Estados Unidos, T.D. Jakes, que oró por una persona, porque la persona le dice, yo quiero la unción que usted tiene. T.D. Jakes es un hombre muy ungido, un ungido Dios, escribe libros, una iglesia preciosa y demás. Y no lo conozco personalmente, lo conozco a través de los libros. Algo es algo. Uno puede conocer algo de la persona a través de lo que dice, a través de lo que escribe. Bueno, y entonces alguien se le acerca y le dice, yo quiero la unción que usted tiene. ¿Puede orar por la unción? Sí, cómo no. Y empieza a orar por la persona. Le impone las manos y le dice, Señor, que su padre se muera a temprana edad como el mío. Señor, que en la casa falte la comida y que la mamá tenga que hacer los trabajos que nadie quisiera hacer. Y empezó a orar. Y en un momento dice, no, espere, le dice. Yo le pedí la unción, no sé qué está orando usted. Y él le contesta y le dice, es que la unción que Dios me ha dado ha sido parte de un proceso de mi vida y ha venido a causa también de todo lo que he pasado. Y no le pidió más la unción. Pero qué tremendo. Y esto pasó de verdad. Esto pasó de verdad. A veces pretendemos el camino ancho para llegar a lo que en realidad se llega de una manera tan distinta, tan diferente. Pero tenemos la palabra de Dios. El apóstol Pablo, atribulado, derribado, perseguido, y empieza a hacer una lista de cómo le está y en las situaciones en las cuales él se ha visto involucrado. Pero muestra también cómo a pesar de todas esas situaciones, Dios le había sostenido y le había dado la victoria en medio de esas situaciones tan, pero tan desfavorables. Esa palabra atribulado o atribulada es la palabra desconsolado, angustiado, acongojado, atormentado, afligido, apenado. Meter el corazón y apretujarlo como dentro de un puño. Eso es lo que significa un espíritu angustiado. La palabra angustiadores en el Salmo 23:5. ¿Cuántos recuerdan el Salmo 23? El verso 5 dice, tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. La palabra angustiadores es otra palabra, significa enemigos, angustia,
gente que se une para angustiar, atar, restringir a alguien, ponerlo en estrecho, ponerlo en escasez. Entonces, lo que vivió Ana, lo que vivió David, de mano de Saúl, etcétera, muchas personas más, lo que vivió el mismo Señor Jesucristo, lo que vivió Pablo. Pablo dijo de adentro y de afuera. De afuera, pero dentro de la iglesia también. De afuera me quieren matar, pero de adentro me quieren causar dolor. Pensando que si predican mientras yo estoy preso, ¿cuántos recuerdan? Esa parte donde Pablo explica al Filipense. Alguno dice, cree que predicando mientras yo no puedo predicar, que ganando almas mientras yo no lo puedo hacer, me van a causar dolor, pero en eso me gozo y me gozaré aún. Entonces él tenía una perspectiva que era completamente diferente. Pero Pablo también dice, y habla muy fuerte en la segunda carta de los Corintios capítulo 4, de la tribulación, de la angustia a la cual él muchas veces fue sometido y tuvo que atravesar. La palabra tribulación viene en realidad de un término romano justamente de aquel tiempo. Tribulatio era un elemento que se utilizaba para trabajar el campo y para moler, sobre todo para moler la semilla, arrancar, moler y destrozar la semilla. Por eso se decía, el que está en tribulación es alguien que está molido, es alguien que está destruido, es alguien que está destrozado. Y de ahí se crea entonces la palabra tribulación, y esto es el peso que tiene. Ahora, vivamos al punto en esta mañana, ¿cómo ir de la tribulación a la victoria? ¿Cómo Dios nos da victoria en medio de la tribulación? Número uno, podemos elegir. No podemos elegir las circunstancias que vamos a vivir. No podemos elegir cómo va a reaccionar otra persona. No podemos elegir cómo se van a mover las demás personas. No podemos elegir lo que otros van a decir. No podemos elegir si alguien va a burlarse o no de vos. No podemos elegir ciertas circunstancias de la vida que no podemos negar, que son totalmente dolorosas y que tratan e intentan destruir, aplastar y angustiar nuestra vida, nuestro espíritu y nuestro corazón. Pero hay cosas que sí podemos elegir. Hay cosas que como hijos, hijas de Dios, tenemos autoridad para elegir. Y tenemos autoridad para seleccionar los sentimientos. Esto es algo que dije muchas veces y es algo que creo con todo mi corazón. Cuando alguien está en el Señor y en el Espíritu Santo, puede elegir qué sentir. Puede elegir qué sentir. En medio de un cúmulo de sentimientos, cuando vos te acordás de Dios, vos podés elegir qué sentir. Pero ¿por qué te digo esto? Porque vos inmediatamente elegís cómo accionar. Vos no podés elegir qué hará otro, pero podés elegir qué vas a hacer vos. Y lo que otro haga de ninguna manera tiene por qué condicionar lo que vos vas a hacer. Porque sos un hombre y una mujer de pacto. Porque tenés un pacto con Dios. Y por más que quieran detener el enemigo, por supuesto, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. El espíritu angustiador es un demonio. El espíritu de burla es un demonio. El espíritu de división es un demonio, el espíritu de celo es un demonio, el espíritu de envidia son demonios, el espíritu de muerte son demonios, son demonios, son demonios. Y sin saberlo muchas veces estás escuchando a demonios que quieren atar tu vida y lo hacen a través de la vida de alguien que ya está atado por ese mismo espíritu. Por eso esta mujer, sin ningún temor de Dios, mientras adoraba, hostigaba a otra hija de Dios, una y otra vez, y no tenía misericordia al verla como estaba y al ver la situación que estaba viviendo y que estaba pasando. No podemos elegir qué va a hacer el otro, pero podemos elegir qué vamos a hacer nosotros. Y ningún demonio va a elegir lo que vos vas a hacer. Ningún demonio me va a decir qué voy a hacer. Ningún demonio va a decirte qué tenés que pensar. Porque yo en esta mañana y vos en esta mañana elegimos pensar lo bueno, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que es digno de alabanza, y en eso vamos a pensar. Y cuando alguien se centra y se concentra en pensar eso con todo el corazón, es mucho más fácil ganarle a la angustia, al dolor, a la burla, a la persecución y a los enemigos espirituales que se valen de circunstancias, de personas y de situaciones también. Puedo elegir qué pensar, puedo elegir qué sentir a través de todos estos pasos, puedo elegir también qué hacer. Y nuestra decisión será siempre perdonar, porque fuimos perdonados primero por el Señor. No importa lo grande de lo que nos hagan, no importa que estemos destruidos en el piso y nos sigan pisoteando arriba, vamos a volver a perdonar. Vamos a volver a perdonar. Pueden quitarte un montón de cosas, tu reputación, tu dinero, parte de tu salud, te pueden quitar lo que sea, pero no van a quitar tu integridad. Delante de Dios y en la intimidad de Dios vos sabés que seguís siendo íntegro delante de Él. Vos sabés que seguís siendo una pieza delante del Señor. Íntegro significa que es una sola pieza,
que no es de una manera en un lado y de otra manera en otro lado, que no dice una cosa por un lado y dice una cosa en otro lado, sino que lo que está delante de Dios, lo que dice en un lugar, lo dice en el otro también y lo puede sostener. Y nosotros elegimos eso una vez más en esta mañana. Mantenernos santos delante de Dios, porque esto es lo que va a darnos la victoria. Esta mujer no se concentró en Penina, Ana se concentró en Dios y en su presencia. Y si se concentraba en su adversario, su corazón se iba a corromper y no iba a agradar a nadie, mucho menos a su Señor, mucho menos al Padre. Por eso ella podía, en la unción del Espíritu, estaba como ebria, en medio del dolor, en medio de la angustia, estaba lleno de, esto es posible. Y ahora vamos a leer algunos versículos, que vos estés atribulado, que estés en dolor, pero así todo lleno del Espíritu Santo. Es posible, porque el Espíritu de Dios no es un sentimiento. El Espíritu de Dios es una persona, es la unción, y en medio de tu alma que puede estar herida, quebrantada, en duda, confundida, aún así todo podés estar lleno de tu Espíritu Santo, de su Espíritu Santo. Vos podés elegir llenarte del Espíritu de Dios, pero ¿cómo? Cantando, alabando, adorando, buscando al Señor. Sé lleno del Espíritu. Elegir obedecer al Señor, eso es elegir bien, es elegir obedecer al Señor. Nuestro corazón es probado cada vez que el dolor o la impotencia ahogan o angustian nuestra vida espiritual. Pero si vamos a perdonar y bendecir al que nos persigue, si vamos a retener, perdón, o pensar en venganza, entonces no vamos a tener victoria. Lo repito, si no vamos a perdonar, si no vamos a bendecir al que persigue, si vamos a retener el perdón, si vamos a pensar en venganza, entonces el diablo ganó la batalla. Porque el que quiere tu destrucción es el diablo. Él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir. Levanta tu mirada, no mires a las personas. Los victimarios son víctimas. Los victimarios muchas veces son títeres, presa de un espíritu que les ha corrompido, ha llenado de dolor, de angustia, de celo el corazón. Lo que le pasó a Saúl fue eso. Y se transformó en el enemigo de aquel que estaba bendiciendo su vida. Una locura. De aquel que le estaba trayendo alivio cuando tocaba. Una locura. Pero dejó que Satanás llene el corazón. Y vos dirás, pero si está el Señor, si está en la presencia, ¿no llenó Satanás el corazón de Judas en presencia misma del Señor Jesús? ¿No era Judas parte del equipo que el Señor mismo había elegido y era del hijo de perdición? Pero Satanás llenó el corazón. Porque Dios te da libertad de elegir. Y yo elijo perdonar. Yo elijo perdonar. Vos y yo debemos elegir perdonar. Esto no es por lo que pasó de acá para atrás solamente. Esto es para tu vida y la mía, lo que va a pasar de acá para adelante. Porque Dios no siempre te saca a los angustiadores. No sé si para vos una buena noticia, pero está en la palabra. Romanos 12, 14 dice, bendecí al que te persigue, literalmente. Y entonces, mientras tenés en mente la persona que más mal te hizo, deberíamos orar y decir, Señor, lo bendigo. Señor, la bendigo con todo mi corazón. Bendigo al que me persigue. Y cuando pudiste hacer esa oración con todo el corazón, estás sano. Y cuando pudiste hacer esa oración con todo el corazón, estás sana. Bendecí al que te persigue. Bendecí, no maldigas. Gozate con los que se gozan, llorá con los que lloran, unánimes entre nosotros, no altivos, condescendiente para con los humildes. No seas sabio en tu propia opinión, no pagues a nadie mal por mal. Procurá lo bueno delante de todos los hombres. Si fuere posible, en cuanto esté en vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Es que hay veces que no es posible. Dios lo sabe. No permita que el diablo meta culpa en esto en tu corazón, porque a veces no es posible. Si fuere posible. La palabra de Dios es tan clara. Cuando nos da una orden, nos da una orden. Cuando es imperativo, es imperativo. Pero cuando tiene que decir si fuere posible, Dios sabe que no siempre es posible. No importa las millas extras que haga. No importa lo que haga. No importa lo que haga. En algunos casos no será posible. Pero no por elección nuestra. Que sea elección de alguien más. Si fuere posible, estad en paz con todos los hombres. Amados, no os venguéis vosotros mismos. Antes dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto,
ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y Ana venció con el bien el mal. Y Penina aprendió que cuando alguien va a la presencia de Dios, entonces puede tener victoria. Si lo usó o no, no lo sé. Pero entendió que el camino que le agrada a Dios es el camino que finalmente da fruto eterno. ¿Cómo no va a pelear Penina con Ana? ¿Cómo no va a pelear el diablo con tu vida si sabe que en tu espíritu vos portás un Samuel? No, esto no es casualidad. Ana estaba elegida para traer a Samuel. Dame un hijo varón y yo lo consagro. ¿Será que Dios estaba esperando que toda la circunstancia desate esta oración eterna? ¿Será que todo lo que está operando en tu vida está provocando dentro tuyo una oración que traiga a luz lo que Dios ha depositado en tu espíritu y en tu corazón? ¿Cómo el diablo no va a pelear y batallar en contra de tu vida si en tu espíritu vos cargas la voz de Dios? Porque eso es Samuel. Samuel es la voz de Dios, porque no había visión en aquel tiempo, porque la palabra escaseaba. Pero Ana era portadora de Samuel. ¿Cómo no va a querer destruirte por completo si el Espíritu de Dios está en tu vida? Si Dios está usando tu vida, si hay propósitos, si hay planes de parte de Dios. Discerní en el nombre de Jesús lo que está haciendo el diablo con tu vida para poner fin a las mentiras, a los argumentos que están oprimiendo tu espíritu, que están congelando, como Dios mostró en la adoración, tu don. Hay dones que están estáticos, que están congelados, porque la angustia de espíritu, porque la tribulación, porque la amargura ha hecho que ese espíritu quede apocado, quede oprimido a causa de lo que el enemigo ha hecho. Puedo elegir cómo reaccionar, puedo elegir cómo sentirme y puedo elegir también cómo creer. Voy a elegir qué creer. Y es que Dios transforma el estado de mi corazón cuando creo. Alégrense en los que en ti confían porque tú le defiendes. Den voces de júbilo, regocíjense los que aman tu nombre. Elijo creer que Dios está dando una orden en Sión. Dios concede a los que están llorando en Sión. Isaías 63:1. Una versión dice: Dios concede a los que lloran en Sión o a los que están en tristeza. Se les dé diadema en lugar de ceniza, aceite de alegría en vez de luto. Vos podés entrar como Ana en el capítulo 1 y salir como Ana en el capítulo 2. ¿Cómo salió Ana en el capítulo 2? ¿Sabés cómo empieza el capítulo 2 de 1 Samuel? Y se regocijó Ana en el espíritu. ¿Sabés qué pasó después de Ana hacer lo que tenía que hacer? Y nunca más estuvo triste. Claro que Dios nos da óleo de gozo y de alegría cuando estamos en su presencia. Y ordenar a los afligidos de Sión que en lugar de dolor, en lugar de luto, en lugar de lloro, se le dé manto de alabanza y en lugar de espíritu abatido, manto de alegría, para que sean llamados roble de justicia, plantío de Jehová, para la gloria bendita de nuestro Señor. Y yo elijo creer esa promesa, que habrá momentos de angustia, de dolor, de tribulación, los va a haber, pero elijo creer que en algún momento Dios desde su trono ejecutará y dará una orden. Se terminó la ceniza, se terminó el luto, se terminó el llanto y viene un tiempo de gozo, un tiempo de unción, un tiempo de alegría. Aleluya, en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, porque Dios no siempre te saca a los angustiadores. Porque Dios no siempre te saca a los angustiadores. ¿Por qué? Porque producen. Ellos no lo saben, tranquilo, es entre nosotros. No lo saben. Piensan que te están dañando, pero están trabajando para Dios. Aderezas mesa, verso 5, Salmo 23, delante de mí, en presencia, no después de haber echado, en presencia de mis angustiadores. El que adereza mesa sobrenaturalmente no podrías. El que está ministrando a Elías no podría eliminar a Jezabel, pero Jezabel está, lo siguen persiguiendo, pero le está sirviendo una mesa. Es que ellos producen, no lo saben, que no se enteren. A ver si se dejan de burlar de vos. Ellos producen para Dios. Ellos producen cosas en nuestro corazón que la victoria nunca te va a dar. Lo que produce en el corazón de un hijo o una hija de Dios, la angustia, la tribulación y el dolor, nunca lo vas a obtener a través de una victoria.
Lo que Dios saca del profeta Elías en medio de la angustia, no lo pudo sacar en medio de la victoria. Y es dar los pasos de victoria que seguían para el pueblo de Dios, para el pueblo del Señor. Ellos no lo saben, pero cumplen un propósito eterno en tu vida. Cumplen un propósito eterno en tu vida. Porque los angustiadores irremediablemente empujarán tu vida a los pies del Señor Jesucristo. Que si estás medio lejito, que si no estás tanto con el Señor, Dios usa a los angustiadores para presionarte. Para presionarte. En lugar de derramar nuestro corazón, en lugar de soltar nuestro dolor, no es en presencia de Penina, sino es en la presencia del Señor Jesucristo. Y Ana, sin tener en mente lo que Penina le estaba haciendo, fue a la presencia de Dios y derramó su alma y derramó su dolor delante de Dios. Y estuvo en un momento que se dio a luz un milagro impresionante a causa de sus angustiadores. Y los angustiadores estaban ahí, pero Dios le estaba sirviendo una mesa. Aunque tus angustiadores sigan de pie, Dios en la presencia te tiene preparado una mesa. Los angustiadores te empujan a la presencia y terminan sacando a los que estamos en el Señor lo mejor de Dios para tu vida. Te hacen ayunar. Hablo despacito para que no lo escuchen. Te hacen ayunar. Te hacen clamar. Te hacen interceder. Y primero vos decís, no, pero elijo que reaccionar. Y el enojo, debatíamos con un hermano sobre el enojo, la ira, si está bien, si no. La Biblia dice, desecha la ira, deja el enojo, pero también dice, airaos, pero no pequéis. Bueno, estudio para otro momento. Estudio para otro momento. Que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Pero Dios los usa. Dios los usa. Y hoy entendemos el propósito de Dios en medio de la angustia. En medio de la angustia, en Él está la fuerza, en Él está la unción para vencer, en Él está el poder. Pablo lo entendió de tal manera que lo escribe con una poesía tan linda como la que Pablo siempre utiliza, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y ellos no lo saben, pero están causando un peso de gloria mayor en tu vida. Cada vez que estás en dolor, en angustia, que te sentís solo, que te sentís decepcionado, que te defraudaron, cada vez que te toca perdonar, en ese momento está por desatarse un peso de gloria mayor sobre tu vida. Si pensás lo correcto, si tomás la decisión de hacer lo correcto y lo que es agradable delante de Dios, si perdonás con todo el corazón, si es más, bendecís a que te está persiguiendo, si hablas lo correcto, entonces un peso de gloria mayor viene sobre tu vida. Y Dios los usa más de lo que podemos llegar a creer. Porque Pablo está haciendo en este capítulo 4 una lista tremenda. Estamos derribados, estamos destruidos, etcétera, etcétera. Pero dice, pero no destruido, pero no desamparado. Nos sentimos solos, me abandonaron todos, dice Pablo en un momento. Pero no estoy desamparado, porque Dios está conmigo. Entonces, en medio de la angustia, una fuerte visión de la presencia de Dios y un gran sabor a victoria. Porque Pablo escribe en Filipenses es la carta donde él dice, me quieren hacer mal. Filipenses es la carta donde él está en la peor de las cárceles. Y Filipenses es la carta donde él más habla del gozo. Y es que el gozo es nuestra fuerza. Nehemías capítulo 8, verso 10, Nehemías dice, no se entristezcan porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Y el diablo lo sabe. Por eso de una u otra manera trata de oprimir, de angustiar, de entristecer tu espíritu para quitarte la fuerza, para meterte en debilidad. ¿Cuál fue el momento en cual comenzaste a pensar mal? Si vos venías haciendo lo correcto, Pablo le habla a los Gálatas, ¿quién les fascinó hacer algo distinto? ¿Por qué terminan en la carne si estaban en el espíritu? ¿Por qué? Por un hechizo, dice, por un hechizo. Porque estaban entrando gente, religiosos, carnales, que estaban enseñando lo que Pablo no enseñaba y estaban hechizando la mente y el corazón. Y Pablo dice, bien que os dejás esclavizar.
Y Pablo tiene palabras muy duras para hablarle, pero le dice, vuelvan al Espíritu. No terminen en la carne. Los que empezaron en el Espíritu, no terminen en la carne. Y te digo, ¿en qué momento fue donde algo se quebró en tu vida? ¿Qué pensaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué te hicieron? ¿En qué dolor viviste? Algo se quebró en algún momento en tu vida y entraste en debilidad. Y empezaste a dudar y comenzaste a retroceder. Pero mientras estabas en Dios, las fuerzas del búfalo estaban en vos. Y el aceite fresco no menguaba y era continuo. Desde ese momento tenemos que ir para perdonar, para soltar, para renunciar y para derramar nuestro corazón delante del único que vale la pena. Delante del Rey de Reyes y delante del Señor de Señores. Dios no siempre nos saca a los angustiadores, pero sí van a cumplir un propósito. El propósito de Dios para vos es mayor que lo que vos estás viviendo, que lo que vos estás pasando. Los apóstoles salieron de la presencia del concilio del Sanedrín regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por causa de su nombre. Es que tenían una visión tan diferente a la nuestra. Ellos cuando salieron de ahí azotados y todo dijeron, le estamos haciendo un gran daño al reino de las tinieblas. Si esta gente quiere que nos callemos es porque le estamos haciendo un gran daño al reino de las tinieblas. Lo sabían los del Sanedrín, no tenían ni la menor idea. Instrumentos en las manos de Dios, no tenían ni la menor idea. ¿Cómo le hablaron? Con respeto. Pero entendieron que iban por buen camino. Y a lo mejor estás en fuego cruzado con algún angustiador en momentos de debilidad, en momentos de dolor, pero entendé que quizás estás por buen camino, que esto a los hijos de Dios también le pasa, pero que finalmente eso también nos ayuda bien. Decí conmigo, eso también va a ayudarme bien, porque Dios está conmigo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido licor ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Dios. Aleluya, el secreto para la victoria en medio de la angustia es que busques al Señor a como dé lugar y te asegures que derrames tu alma delante de Dios. No te quedes con la carga que venís trayendo. No te quedes con la opresión, la atadura, la mentira, la angustia, sino ponte sobre tu rodilla en un lugar donde nadie te moleste y derrama tu alma delante de Dios, porque un milagro va a soltarse del cielo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a ti, Jesús. Job vivió lo mismo. Cuando vuelve el capítulo 19 de Job, dice, ¿hasta cuándo angustiará mi alma? ¿Hasta cuándo angustiará mi alma? Y se levantaron en condena. Sobre el final del capítulo, Job dice, pero Dios se le va a levantar para juzgar conforme a la justicia. Y si clamare, Dios me puede oír, les dice. Verso 6 por ahí, capítulo 19. ¿Qué le está diciendo? Ustedes están diciendo todo esto, pero yo voy a ir a la presencia de Dios. Y Dios finalmente justifica a Job y le dice a los amigos que no estaban hablando lo recto. Pero Job le dice, capítulo 19, verso 1, ¿hasta cuándo angustiaré mi alma? ¿Hasta cuándo van a angustiar mi espíritu con estas palabras? Bueno, los amiguitos de Job, vos ya los conocés. Y David, en tantos salmos, el Salmo 18, salmo tremendo, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a Dios y Él me oyó, Él oyó mi voz en su templo, mi clamor llegó delante de Él a sus oídos y la tierra se estremeció y tembló y los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque se indignó Dios. Por favor, escucha esto, escucha este salmo, porque vos sos un hijito de nuestro papá y este salmo es muy poderoso. Empieza con adoración diciendo, te amo Jehová, fortaleza mía, roca mía. Pero verso 6, en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Desde su templo oyó mi voz y mi clamor llegó delante de sus oídos. Y entonces la tierra se estremeció, la tierra tembló, los cimientos de los montes temblaron y fueron sacudidos porque Él se indignó. Y lo que viene a partir de ahí es tremendo, me libró de mi poderoso enemigo. Lee el salmo entero, yo transcribí hasta el verso 40. Es un salmo impresionante. Salmo 120, 1, en mi angustia clamé a Jehová y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Bueno, después puedes seguir leyendo el Salmo 120, verso 1, porque se confabulaban en contra de David, en contra de los reyes, tramaban para poder destruirlo. Y el diablo, se repite, sigue haciendo lo mismo, pero ningún arma forjada contra ti prosperará. ¡Aleluya! Ningún arma forjada contra ti prosperará.
Porque Él es el que está sobre todo. Él dice, yo soy el que hace las armas, yo creé al herrero, yo soy el que hice las ascuas de fuego. Dios está diciendo, yo soy el que está sobre todo. Y ninguna arma forjada contra ti prosperará. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Vas a tener a tu Samuel. Vas a tener el sueño de Dios que carga tu espíritu. ¡Aleluya! Si simplemente derramamos nuestra alma y nuestro corazón delante de Él. Es que con la angustia siempre viene crecimiento. Salmo 4.1, respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia, Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Este es un salmo recordando lo que alguna vez Dios hizo cuando alguien estaba en angustia. La angustia te oprime y te pone el corazón en un puño. Pero la Biblia dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y Dios te está diciendo en esta noche, no se haces caso, no se haces caso, refuerza tus cuerdas y alarga tus estacas, refuerza tus estacas y alarga tus cuerdas, porque te extenderás a la derecha y a la izquierda. El diablo te quiso contener, el diablo no quiere que el avivamiento explote, el diablo no quiere que vos hables palabra de Dios, el diablo quiere frenar tus dones, pero no se haces caso, no se haces caso, porque el reino de los cielos te necesita, porque el Espíritu de Dios te está convocando para que te sumes a sus filas. Aleluya, crece, crece a la derecha, a la izquierda. Crece en los dones, crece en la unción, crece en una gloria mayor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. ¿No dice la palabra de Dios que cuanto más los oprimían, más se multiplicaban? Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Cuanto más los oprimían, más se multiplicaban. Iglesia, viene multiplicación, viene multiplicación, viene multiplicación, viene multiplicación, viene multiplicación. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. En medio de la tribulación, Dios te envía compañeros del Espíritu. Por favor, en el nombre de Jesús, elegí la gente correcta. Podés elegir. Podés elegir. Bienaventurado el hombre que no se sentó en silla de escarnecedores. ¿Por qué no buscas lo que significa escarnecer? Ni en silla de pecadores se ha sentado. ¿Con quién te sentás a la mesa? ¿Con quién compartís? Podés elegir. Podés elegir. Hey, hermano, ¿cuánto tiempo hace que no te veo? Nos tomamos un café, pensalo. Pensalo. Oralo. Y en algunos casos yo te diría, ni lo pienses. Y vos sabés de qué te estoy hablando. Pero Pablo dice en Filipenses 4:14, sin embargo, hicieron bien en compartir conmigo, en participar conmigo en mi tiempo de aflicción. Porque Dios te envía compañeros en el momento que más lo necesitas, pero compañeros del Espíritu de verdad, gente sana de verdad. Y Dios te va a dar gracia para poder discernir. Porque el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no es difícil identificar. Alguna vez lo dije, de verdad no es difícil. ¿Estás en confusión? No es difícil. Chequea los frutos. Chequea los frutos. Los frutos de la persona, los frutos de lo que dice, los frutos de lo que piensa. Y sobre todo, ¿qué es lo que te pasa cuando estás con él o con ella? ¿Cómo salís? Lleno del fuego de Dios, con ganas de ganar a las almas, con tu don y con tu misión confirmada. ¿O salí medio confundido? No procede de Dios. No procede de Dios. Lo que no trae claridad, lo que no te da paz, lo que no te edifica. Y sí podés elegir, claro que podés elegir. Y necesitas, en el nombre de Jesús, tomar autoridad. Timoteo, le dice Pablo, no te avergüences del testimonio del Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Y en otra parte le dice en la segunda carta, capítulo 2, verso 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Jesucristo. Y Jesús estaba muy triste, angustiado hasta la muerte, el momento de mayor angustia y opresión de Jesús. Y entonces le dice a sus discípulos, porque él tenía a sus discípulos, y le dice, velen conmigo, hoy los necesito, velen conmigo, velen y oren. No les dice a todos porque no estaban capacitados, pero le dice a 3, porque habían visto el resplandor, la gloria, los milagros más grandes, y a los 3 más íntimos les dice, y les dice, necesito de su oración ahora, pero no pudieron acompañarlo ni una hora. No es que no levantaron una oración, probablemente algo oraron, pero Jesús mismo se respaldó en gente del Espíritu, no en el equipo entero, en 3 que podían hacer algo por él.
pero no pudieron. Y en el momento de la angustia, el cielo respondió y le envió los ángeles para que lo confortaran, dice la palabra de Dios. Y el viernes dijimos, los ángeles siguen vigentes y siguen actuando conforme a la orden de Dios, como Dios los manda. El ángel de Dios ministró de parte de Dios a Elías, ministró a Jesús en más de una oportunidad, ministró a Pedro, el ángel de Jehová, y lo tocó simplemente y cayeron las cadenas. Ángeles enviados, ministradores a favor de los que serán herederos de la salvación, dice la palabra de Dios. Es que tranquilo, si nadie más reacciona, el cielo se va a movilizar. Si hay alguien que derrame en medio de su dolor su corazón delante de Dios, el cielo se va a movilizar, el cielo se va a abrir irremediablemente. Hay una gloria mayor que te espera. Puertas abiertas, profetizo sobre ti irremediablemente. Hay una gloria mayor que te espera. Hay una gloria, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aleluya. Chamaca y Arabazo. Vamos a estar de pie y adorar al que vive. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Por favor, escucha esto, porque Ana año tras año subía. Año tras año subía, año tras año seguía adorando. Ana no tenía hijos, pero tenía una promesa. Por eso seguía en pie. Y Ana no estuvo más triste, aunque todavía no tenía la respuesta. ¿Qué tenía Ana? Una promesa. Y Ana nunca más estuvo triste. No tenía un hijo. ¿Qué tenía? Tenía una promesa. ¿Cuántos tienen una promesa de Dios? Sobra para no estar nunca más triste. Porque si es de Dios, se lo hará. Si es de Dios, se lo cumplirá.